Lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, es lo que tú crees que sabes, pero realmente no es así. Esta frase no es mía, es de Mark Twain y es la frase con la que empieza la película La Gran Apuesta, que es la que vamos a trabajar en este video. Esta película se basa en la historia del gran desastre económico que hubo a nivel mundial en el año 2008. Hubo quiebras de bancos en Estados Unidos, en Europa, y lo vimos como una película lejana a nosotros. Sin embargo, al poco tiempo nuestra empresa, nuestra economía, nuestro país empezó a afectarse y vimos cómo nosotros o algunos familiares cercanos empezaron a quedarse sin empleo, y fue ahí cuando tocó nuestra puerta. Si quieres conocer qué fue lo que pasó en el año 2008 y las probabilidades que hay de que vuelva a ocurrir, acompáñame a este video. Espero que te concentres y me sigas con cuidado la historia que te voy a contar, que fue real. En los años 70, ser banquero, ser vendedor de acciones o de bonos era un poco aburrido, no daba tantas utilidades. Sin embargo, precisamente en ese año, en el año 70, hubo un grupo de personas que se inventaron un documento llamado bonos respaldados por hipotecas. Una sola hipoteca era un documento que, respaldado con una casa, representaba unos intereses bajos, pero con una garantía muy segura, que era el bien. Pero este grupo de personas se inventaron en un solo documento reunir muchas hipotecas. ¿Qué daba eso? Daba la misma garantía de respaldo con todas esas casas detrás de ello, pero al ser muchas hipotecas el rendimiento era mayor. ¿Qué ocurrió? Que los bancos empezaron a vender mucho, empezaron a vender millones, y además de eso los que vendían estos documentos de igual manera lo hacían. Al principio todo era felicidad, los bancos vendían grandes cantidades de estos documentos, los comisionistas ganaban mucho por esas comisiones que tenían por vender estos papeles, los vendedores de casa, los consumidores, es decir, todo el mundo estaba feliz y la economía comenzó a moverse. Pero llegó un punto en el que se acabaron las casas que vender, se acabaron las hipotecas a las cuales involucrar en estos documentos. ¿Y qué hicieron estos bancos? Empezaron a revolver en estos documentos ya hipotecas no tan seguras, ya hipotecas que venían de personas que tenían un alto riesgo, no tenían una alta clasificación, sino una clasificación baja o con un alto riesgo. Aún así, seguían vendiendo muchos estos papeles. ¿Y qué hicieron después los bancos? Incentivaron, por un lado, a los constructores para que hicieran más casas, y por otro lado, empezaron a promover créditos hipotecarios, que al final lograban mezclar en estos documentos de los cuales estoy hablando. Y todo esto empezó a mover el mercado de vivienda, tanto que el negocio bancario, por todo este movimiento, llegó a convertirse en la industria número 1 en Estados Unidos, superando a industrias tradicionales. Inicialmente, los bancos empezaron a darle créditos hipotecarios a aquellas personas que tenían el perfil para aplicar a un crédito. Pero esto pronto acabó también y el negocio era muy jugoso para pararlo. Y empezaron a venderle a los famosos ninjas. Los ninjas no son esas personas que conocemos de la tradición japonesa o de las tiras cómicas. Ninjas es una sigla que en inglés significa personas que no tienen ingresos y no tienen trabajo. Obviamente estas personas hicieron inicialmente un gran esfuerzo cuando les otorgaron un crédito de vivienda de pagar las primeras cuotas, pero pronto se vieron alcanzados y empezaron a caerse en este tipo de préstamos. Grandes inversores como las empresas o las compañías que manejaban nuestras pensiones, las aseguradoras, todo el mundo empezó a comprar este tipo de bonos, no solamente el inversor común. Y las viviendas, inclusive los proyectos de vivienda eran construidos y antes de que se terminaran ya eran vendidos o pasaban de una mano a otra con incrementos importantes. Así que toda la economía estaba bailando en felicidad.
Pero pasó lo que tenía que pasar, y es que cuando los bancos empezaron a exigirle a las personas que pagaran sus créditos hipotecarios, y las personas lo que hacían era devolver el bien porque no tenían cómo pagarlo, empezaron estos papeles a volverse improductivos y se empezaron a devolver de manera masiva, y empezó a caer esto como un juego de dominó, una ficha tras otra. El descalabro fue tan alto que bancos centenarios, bancos que tenían muchos años de existir, se vieron en grandes dificultades para cumplir con los compromisos que tenían, y inmediatamente esto afectó a toda la economía. Los constructores empezaron a caerse, la gente dejó de comprar casas, y a pesar de que uno creería que solo el sector bancario o solo el sector de construcción fueron los afectados, realmente por la presencia mundial de estos dos sectores y de estas grandes compañías, la enfermedad que empezó en un país del mundo pasó pronto a otros continentes, terminando finalmente en nuestras economías de menor escala. Primera lección: la ética. Observen cómo empecé esta historia, que no es cuento, que es real, que pasó, y lo pueden encontrar en documentales y en los libros de historia. Empezó con unas personas que crearon un documento financiero. Esas personas, ¿de dónde vienen? Vienen de países desarrollados, de las mejores universidades del mundo. Por lo tanto, aquí la lección es obvia. No es importante solamente aprender la parte técnica, la parte financiera, la parte de administración, la parte de medicina, la parte de construcción. Hay que aprender de ética, de moral, de todas esas competencias transversales que puede tener una formación. Porque aquí lo que vimos fue que unas pocas personas se vieron beneficiadas. ¿En contra de qué? En contra de millones de personas en el mundo para lograr un beneficio. Eso lo vemos en esta película de manera de verdad bastante cruda y real. Así que el mensaje aquí es claro: hay que tener principios, hay que tener ética, hay que tener valor para lograr tener una mentalidad de no solamente lograr el beneficio individual, sino el beneficio colectivo o de una sociedad. La lección número 2 que nos deja esta película, La Gran Apuesta, es que debemos ver más allá de lo evidente. Miremos, en los años 30 ocurrió un gran descalabro económico a nivel mundial. Inclusive, la revisión de sus indicadores le permitió al protagonista de esta historia evidenciar cosas que estaban pasando ya en el año 2008 y que, si nosotros abrimos los ojos, pudieran volver a pasar. Así que hay que estar muy pendiente de lo que está pasando en el mundo, conocer la historia. Lo segundo dentro de este ver más allá de lo evidente es tener muy claro que la economía se mueve por ciclos. Hay ciclos buenos, hay ciclos malos, ciclos de vacas gordas, y es muy importante ser precavido y saber administrar los recursos para que cuando lleguen esos malos momentos podamos tener con qué defendernos. Un tercer punto dentro de este ver más allá de lo evidente es recordar que las burbujas no se ven, y precisamente por eso son burbujas. Y aquí me acuerdo de muchos amigos que están muy pendientes de temas como el Bitcoin, y bueno, tengo mis dudas al respecto, pero es importante que cuando vayamos a invertir lo hagamos en negocios que entendamos, que conozcamos, que podamos revisar indicadores y ver si van bien o van mal. Creo que estos tres aspectos son importantes para ver más allá de lo evidente. Lo que he hecho es un resumen bastante compacto de un tema económico complejo, y lo hice principalmente por mis alumnos para una clase, pero quise compartir este material con ustedes aprovechando este bonito fondo que tenemos. Y si tú crees que este material te pueda servir o le pueda servir a personas que conozcas, qué bueno que puedas compartirlo. Si me sigues en mis redes, fantástico, este video te va a llegar a través de las notificaciones, y si no, te invito a que te suscribas a mi canal Liderazgo de Película, el profesor Granadillo.
Gracias por acompañarme y nos vemos pronto.